Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos dicho entonces que queremos dar inicio a este pequeño caminar cristiano sobre la historia, la formación, la realidad que nos presenta el Santo Rosario. ¿Qué es esta devoción cristiana y a qué nos invita? Vamos a empezar con el primer tema que nos compete abordar dentro de este proceso formativo, que nos permitirá ir ahondando y conociendo mejor la historia del Santo Rosario. Partimos en primer lugar de esta historia viéndolo desde la perspectiva de la Iglesia occidental, de nuestra Iglesia católica occidental. Hemos tomado para propósitos de esta formación todo el contenido de la Biblioteca Católica, para que nosotros podamos ahí tener la fuente precisa de dónde estamos adquiriendo esta información, la cual estamos comentando junto con ustedes. El rosario, dice el breviario romano, es cierta forma de oración en la que decimos 15 décadas o decenas de Ave Marías con un Padre Nuestro entre cada 10, mientras que en cada una de estas 15 décadas recordamos sucesivamente en una meditación piadosa uno de los misterios de nuestra redención. Así se definía entonces lo que es el rosario antes de la reforma que se hiciere con Juan Pablo II, donde introduce 5 misterios más a meditar, por lo que ya no hablamos de 15 décadas, sino 20 décadas o decenas de Ave María. Estamos diciendo que entonces el breviario romano, este libro que contenía todas las oraciones propias de el oficio divino diario, este libro litúrgico, ya nos presentaba una definición que a la vez nos daba a conocer la estructura de esta oración. Se medita piadosamente un misterio de la vida de nuestro Señor, un misterio de nuestra redención, seguido de la recitación de un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. A este conjunto se le llama décadas, deca, 10 o decenas, también otra manera de decir lo mismo. Pues bien, la misma lección para la fiesta del Santo Rosario nos informa que cuando la herejía albigense, esta famosa herejía de hace algún tiempo ya, surgida por el siglo XI, allá en el sur de Francia, y que sostenía esta creencia cátara de extrema pureza, donde el bien era únicamente lo que competía a la esfera espiritual y el mal a la materia, una herejía dualista, como se le llama. Cuando esta herejía estaba devastando el país de Toulouse, Santo Domingo suplicó sinceramente la ayuda de Nuestra Señora, y ella lo instruyó, así lo afirma la tradición, para que predicara el Santo Rosario entre las personas, como antídoto contra la herejía y el pecado. Miren qué bonito esto. Es decir que el Santo Rosario, según la tradición de la Iglesia,
viene a ser un remedio eficaz por parte del cielo para combatir la herejía. Esta herejía que sostenía que la carne, la materia, es mala, es impura, va a ser combatida por un instrumento de oración en el que se contempla precisamente que el Dios inmutable, el Dios eterno, se encarna, toma nuestra naturaleza y redime en ella el pecado. Importante tener esto en cuenta. Es lo que relata pues la lección para la fiesta del Santo Rosario. Es decir que en la hoja donde salían los oficios, las oraciones propias para esta fiesta en el breviario romano, viene esta historia contenida para que pudiéramos conocer por qué se celebraba esta fiesta. A partir de ese momento entonces que Santo Domingo recibe este auxilio del cielo, esta forma de oración fue maravillosamente publicada en el extranjero y desarrollada por Santo Domingo, a quien en varios pasajes de sus cartas apostólicas los diferentes sumos pontífices han declarado como el institutor y autor de dicha devoción. Esto se recoge como parte de la tradición popular dentro de la Iglesia. Pero tenemos que hacer nosotros en esta formación las matizaciones pertinentes para saber hasta qué punto realmente fue Santo Domingo el que empezó esta devoción, o si más bien a él debemos atribuirle a algún tipo de expansión de esta devoción y alguna reforma hecha, tal vez a una oración o devoción preexistente. Esto con el auxilio de la gracia del cielo. No estamos menospreciando la intercesión de la Virgen o la respuesta del cielo a sus oraciones. Por el contrario, queremos profundizar y hacer las matizaciones pertinentes para poder entender cómo esto fue gestándose en el tiempo y por qué se le atribuye también a Santo Domingo de Guzmán. Especialmente el principal motivo es este que hemos mencionado, el combate a la herejía albigense surgida al sur de Francia. Es indudable que ciertos, o mejor dicho, muchos papas han hablado de esta manera. Y entre el resto tenemos una serie de encíclicas, comenzando en 1883, emitidas por el Papa Su Santidad León XIII, que mientras recomienda encarecidamente esta devoción a los fieles, asume que la institución del Rosario por Santo Domingo es un hecho históricamente establecido. Pues bien, dice la Enciclopedia Católica, nos limitaremos aquí a la controvertida cuestión de su historia, un asunto que tanto a mediados del siglo XVIII como nuevamente en los años últimos han atraído mucho la atención de las personas. Comencemos con ciertos hechos que no serán disputados. Es tolerablemente obvio que cada vez que se ha de repetir una oración un gran número de veces, es probable que se recurra a algún aparato mecánico menos problemático que contar con los dedos. En casi todos los países, entonces, nos encontramos con algo de la naturaleza de contadores de oración o cuentas de rosario. Aquí ya estamos un poco entrando a esta temática sobre el instrumento que se utiliza para orar, que viene incluido en este apartado, para que podamos ir entendiendo cómo se conjuntó la oración con el instrumento al cual llamamos ahora rosario. Incluso en la antigua Nínive, que era la capital de los asirios, recuerden, los asirios eran politeístas, su amplio panteón de dioses se encontraba conformado en gran parte por antiguas divinidades, adoptadas de culturas mesopotámicas previas, por ejemplo la sumeria y babilónica. Pues precisamente ahí, en la antigua Nínive, se encontró una escultura que la Bard, que fue un viajero inglés, un viajero británico, arqueólogo
dibujante, coleccionista, escritor, político y diplomático, conocido sobre todo por sus excavaciones en Nimrud, este hombre, Labar, en sus monumentos, lámina 7 del primer tomo, describe como sigue: dos mujeres aladas en actitud de oración ante el árbol sagrado, levantan la mano derecha extendida y sostienen en la izquierda una guirnalda o rosario, dice él. Sea como fuere, es cierto que entre los musulmanes ha estado en uso también durante muchos siglos lo que se conoce como tasbih o tashib. Es una forma de meditación devocional que existe en el Islam y que consiste en la adoración a Dios diciendo glorificado sea Dios con frecuencia. Se repite un cierto número de veces, usando bien las falanges de la mano derecha o un misbah o cordón de cuentas que consta de 33, 66 o 99 cuentas y que se usa para contar devocionalmente los nombres de Alá, es decir, de Dios a como lo interpretan ellos. De esto vamos a hablar un poco más adelante para profundizarle. Marco Polo, en su visita al rey de Malabar en el siglo XIII, encontró para su sorpresa que el monarca utilizaba un rosario de 104 o 108 piedras preciosas para contar sus oraciones. Pues bien, recordemos acá que se está usando el término rosario como sinónimo del instrumento que se utiliza para rezar, no de la oración devocional, y que también se está comparando, haciendo una analogía entre este instrumento y lo que tienen como instrumento de oración en diversas culturas, tanto como vimos en la de Nínive como entre la de los musulmanes. Pues bien, San Francisco Javier y sus compañeros quedaron igualmente asombrados al ver que los rosarios eran universalmente familiares para los budistas de Japón. Entre los monjes de la iglesia griega oímos hablar también del combologion o combosconion, un cordón con 100 nudos, que se usa para contar genuflexiones y señales de la cruz. Del mismo modo, junto a la momia de Santa Thais, una asceta cristiana del siglo IV, desenterrada en Antinoe, Egipto, se encontró una especie de tablero de clavijas con agujeros, que generalmente se consideraban como un aparato para contar oraciones. Pues bien, vamos viendo, queridos hermanos, que no es solo propio del cristianismo el que exista un instrumento y una manera de llevar cuentas de oración, que no solo dentro del cristianismo, incluso más allá en otras religiones, se practica la oración repetitiva. Y esto lo voy diciendo para que vayamos viendo y entendiendo cómo este contradecir constante de los no católicos al rezo del Santo Rosario, que dicen que es una oración repetitiva y que por tanto no se debe hacer, porque la Biblia dice que no hay que repetir vanas palabras, es una acusación sin fundamento y es una increíble manifestación de ignorancia histórica en estos temas, pues el conteo de oraciones repetitivas ha existido a lo largo del tiempo en distintas culturas y en distintas tradiciones religiosas. Pero vamos a ir viendo cómo esto también fue tomando forma dentro del cristianismo. Ya ahorita estamos esbozando una realidad histórica que se nos presenta en la Enciclopedia Católica y que nos permite ir ahondando el tema, pero vamos a ir concretizando cada vez más estos detalles. Sigamos entonces. Más primitivo aún es el artificio del cual Palladio y otras autoridades antiguas nos han dejado una descripción. Cierto Pablo el ermitaño en el siglo IV,
estamos hablando de la centuria de los 300, se había impuesto la tarea de repetir 300 oraciones todos los días, de acuerdo con una forma establecida, para lo cual reunía 300 guijarros, pequeñas rocas, y tiraba uno cada vez que terminaba una oración. Esto es lo que nos cuenta Palladio, este hombre, en su historia, en esta obra que él tiene. Pues bien, ya estamos viendo que desde antiguo la iglesia buscó un modo. Los cristianos buscaron una manera. Ciertamente Pablo el ermitaño no va a ser el primero. No va a ser el primero. Pero de él se nos da este testimonio. Es probable que otros ascetas que también numeraban sus oraciones por cientos adoptasen un recurso bastante similar. De hecho, cuando encontramos un privilegio papal dirigido a los monjes de San Apolinaris en clase, que le exige en agradecimiento por los beneficios del Papa decir el Kyrie eleison 300 veces, 2 veces al día, uno infería que para este propósito debe haberse utilizado casi necesariamente algún aparato de conteo. Eso nos relata la historia. Este privilegio del Papa Adriano I, que fue concedido allá por el siglo VIII, años 700 y piquito, pues invitaba a los monjes a repetir la oración del Kyrie eleison, Señor ten piedad, que cantamos, que entonamos en cada misa que nosotros celebramos. Esto está en griego, no en latín, para hacer la aclaración, siempre es necesaria. Pues estos monjes seguramente también necesitaron de algún modo poder llevar el conteo de estas 300 oraciones para no perderse en el rezo comunitario. Pero hubo otras oraciones a ser contadas relacionadas más cercanamente con el Santo Rosario que la recitación de los 300 Kyrie eleison. En una fecha temprana entre las órdenes monásticas se había establecido la práctica no sólo de ofrecer misas, sino de decir oraciones vocales como sufragio por los hermanos fallecidos. Vamos viendo que también se fue originando esta costumbre, esta sana tradición de orar por los difuntos, no solo ofreciendo el sufragio de la misa, el santo sacrificio, sino también de algún otro modo, con un ejercicio piadoso, poder orar, interceder por las benditas ánimas. Para este propósito se prescribía constantemente la recitación privada de los 150 salmos, o de al menos 50 de ellos, o sea, la tercera parte de los salmos. Vayan poniendo atención a este tema de los salmos, porque va a ser fundamental para esta oración, para el desarrollo de la oración del Santo Rosario. Estamos oyendo cuántos salmos son. 150 salmos en la tradición latina, en la tradición occidental, porque veremos que en la tradición de Oriente hay iglesias que aceptan un salmo más, el Salmo 151 de David contra Goliat, pero es un escrito que es tomado por nuestra iglesia como apócrifo, mientras que para otras iglesias pues lo toman como inspirado. Pero este número va a ser importante, los 150 salmos, o al menos recitar 50 salmos, la tercera parte de ellos. Creo que ya les va haciendo clip, les va sonando 15 misterios, 10 Ave Marías por cada misterio, 150 Ave Marías. Ténganlo en mente. Ya en el año 800 después de Cristo, aprendemos del pacto entre San Gall y Richelieu, que son abadías en Alemania, que por cada hermano fallecido, todos los sacerdotes en esas abadías debían celebrar una misa y también recitar 50 salmos. Ese era como un pacto de amistad fraterna y cristiana que habían hecho estas dos abadías, rezar los unos por los otros, por los hermanos fallecidos. Un estatuto en Kemble, esto es en Inglaterra, Kimball, preside, o mejor dicho, prescribe que cada monje debe cantar 2 cincuentenas
por las almas de ciertos benefactores, mientras que cada sacerdote debe cantar 2 misas y cada diácono debe leer 2 pasiones. Estas son parte de costumbres y tradiciones antiguas dentro de los monasterios, donde se vivía de una manera más hermosa la piedad, la contemplación y la oración. Se hacían este tipo de cosas, que lamentablemente hoy en el tiempo se han ido perdiendo en muchos monasterios y conventos donde la vida espiritual se ha enfriado bastante, por no decir completamente en algunos. Pero en el transcurso del tiempo, y hablando sobre los monjes y los conversi, o llamados también hermanos legos, la mayoría de ellos siendo bastante iletrados, se diferenciaron de los monjes de coro, es decir, de aquellos que eran sacerdotes y que rezaban las oraciones de la iglesia en coro, es decir, como grupo, como familia de fe, y que por tanto, pues al ser ellos más doctos, más letrados, podían acceder a los libros litúrgicos y devocionales y podían hacer esta oración. Los legos no. Los legos eran iletrados, no sabían leer y escribir y eran solamente hermanos, hacían votos y servían en las comunidades. Pues bien, se sintió que también a los hermanos legos se les debería pedir que sustituyeran los salmos, a los que sus hermanos más educados estaban obligados por regla, por una oración más simple. Seguimos viendo, aquí hay un símil, aquí hay una comparación entre los salmos que van a recitar los sacerdotes con la oración simple que en sustitución van a rezar los hermanos que no son sacerdotes dentro de las comunidades monásticas. Así leemos entonces en las antiguas costumbres de Cluny, este monasterio famoso, recopiladas por Udalrico en 1096, que cuando se anunciaba la muerte de algún hermano distante, cada sacerdote debía ofrecer la misa, y cada no sacerdote debía recitar 50 salmos o rezar 50 veces el Padre Nuestro. Del mismo modo, entre los caballeros templarios, cuya regla data de alrededor del 1128, los caballeros que no podían asistir al coro debían decir la oración del Señor 57 veces en total, y a la muerte de cualquiera de los hermanos tenían que rezar el Padre Nuestro 100 veces al día durante una semana. Miren qué interesante todo esto. Qué constancia de oración llevarían en su vida estas personas, que tenían el tiempo para poder recitar las oraciones de esta manera. 100 Padre Nuestro cada día, durante 7 días, por la muerte de un hermano. Qué bonito. Qué hermoso esto. Esto lo rezaban los hermanos que no iban al coro. Recuerden que cuando hablamos aquí de coro, nos referimos precisamente a la comunidad monástica sacerdotal que ora los oficios de la iglesia. No nos estamos refiriendo al grupo que va a cantar a los templos, para que tengamos esto bien entendido. El término coro ha pasado a estos grupos de canto por un símil, así como los sacerdotes, los monjes se reunían en coro, en comunidad, a cantar los salmos, a cantar los oficios de la liturgia. Pues ahora estos grupos cantan en la iglesia y sustituyen muchas veces estos cantos litúrgicos con otros cantos para acompañar la misa. Para contarlos con precisión, hay muchas razones para creer que ya en los siglos XI y XII se había practicado el uso de guijarros, granos o discos de hueso enhebrados en una cuerda para poder llevar adelante la recitación de todas estas oraciones según se pedía. En cualquier caso, es seguro que la condesa Godiva de Coventry, allá por el año 1075, dejó en su testamento a la estatua de Nuestra Señora en cierto monasterio la gargantilla de piedras preciosas que había enhebrado en un cordón para, al tocarla una tras otras, poder contar exactamente sus oraciones.
estamos viendo pues que en la historia ya nos queda un registro donde hay personas que tenían estas cuerdas de oración, y eso que apenas nos estamos situando en el siglo XI. En el siglo XI. Mismo siglo en el que ya hemos dicho que surgiría la herejía albigense y en la que Santo Domingo pues, va a tener esta iniciativa de propagar el Santo Rosario. Otro ejemplo parece ocurrir en el caso de Santa Rosalía, en cuya tumba se descubrieron cordones de cuentas similares. Aún más importante es el hecho de que tales cadenas de cuenta se conocían durante la Edad Media y en algunas lenguas continentales se conocen como Padres Nuestros. La evidencia para esto es definitiva y viene de todas partes de Europa. Entonces vamos viendo que ya para antes del siglo XII existían estas cuerdas para poder hacer la oración, donde se anudaban ya sean trozos de huesitos, piedras preciosas, chícharos o algún otro tipo de elemento que permitiera llevar cuentas de cuántas veces se había repetido una oración. Y se les conoció popularmente como Padres Nuestros. Padres Nuestros. Y ya vamos a ir viendo por qué se les llamaba así a estas cuerdas. Ya en los siglos posteriores, empezando en el XIII, los fabricantes de estos artículos conocidos como Padres Nuestros casi en todas partes formaban un reconocido gremio de artesanos de considerable importancia. El libro de oficios de Stephen Boileau, por ejemplo, provee información completa respecto a los 4 gremios de Padre Nuestros en París, allá en el año 1268, mientras que la calle Paternoster en Londres todavía conserva la memoria de la calle en que sus compañeros artesanos ingleses se congregaban. Lamentablemente esa Paternoster Row fue destruida durante el Blitz en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es conocido como el Paternoster Square. Ahora, la inferencia obvia es que un objeto que se llamaba constantemente Padre Nuestro, o en latín fila de Paternoster, numeralia de Paternoster, etc., al menos originalmente, había sido diseñado para contar los Padre Nuestros. Había, pues, como ya hemos visto, entre los monjes o entre los templarios, esta costumbre de recitar cierto número de veces la oración del Señor, el Padre Nuestro, por los difuntos o por alguna necesidad particular. Por eso estas cuerdas, el primer nombre que van recibiendo es Paternoster. Antes de que nosotros llamáramos rosario a lo que hoy llamamos rosario, se le llamaba a estas cuerdas de oración Paternoster. Y vamos a ir viendo cómo en el tiempo se va dando este cambio de nombre. Muy bien. Esta inferencia, extraída e ilustrada con mucho conocimiento por el padre Esser, que era un padre dominico en 1897, se convierte en una certeza práctica cuando recordamos que fue solo a mediados del siglo XIII que el Ave María entró en uso general como una fórmula de devoción. Es a partir del siglo XII, en el que ya el Ave María como una oración devocional del pueblo de Dios empezó a extenderse como una fórmula de devoción practicada de manera general por la cristiandad. Es moralmente imposible que la gargantilla de joyas de Lady Godiva, que hemos mencionado ya, hubiese estado destinada a contar Ave Marías. No es posible. De ahí que no hay duda de que los cordones de cuentas para oraciones fuesen llamados Padre Nuestro, porque durante largo tiempo se usaron principalmente para contar las repeticiones de la oración del Señor. Entonces, ya aquí tenemos la información básica necesaria para ir entendiendo cómo esta situación se va dando. Llega un momento en que la iglesia empieza a repetir oraciones, especialmente la oración
del Señor, que esta repetición al poco tiempo fue siendo un símil de la recitación de los 150 salmos, que los monjes recitaban en coro, que poco después de un tiempo, pues los hermanos no sacerdotes, los hermanos legos, fueron haciendo, mientras que los sacerdotes repetían los 150 salmos, ellos repetían 150 veces una oración más simple, la oración del Señor, que fue surgiendo en el tiempo un instrumento para contar estas repeticiones, y que este instrumento, que era un atado de cuerdas donde se metían piedritas, joyas o cualquier otra cosa, ayudaba a llevar la cuenta exacta y precisa de las repeticiones que se hacían en la oración, y que se le solía denominar como Padre Nuestros a estas cuerdas de oración, porque generalmente lo que más se repetía era la oración del Señor. Ahí ya tenemos una síntesis. Todo esto lo vamos viendo durante el primer milenio del cristianismo, y que vamos a ir viendo ahora con la entrada más fuerte y en vigor de la recitación del Ave María a partir del siglo XII, como también esta oración se va aunando ya a la recitación de los Padres Nuestros que antes se hacía en la iglesia. Sin embargo, cuando se comenzó a rezar el Ave María, parece que desde el principio la conciencia de que por su propia naturaleza era un saludo en lugar de una oración, produjo una manera de repetirlo muchas veces seguidas, acompañando de genuflexiones o algún otro acto de reverencia externa a la recitación de la oración. Entonces, la mentalidad ha sido clara en el principio, que el Ave María, más que tener para el pueblo de Dios una estructura de oración, era reconocida como una salutación. De ahí que el nombre que recibía era de salutación angélica, antes que le conociéramos como hoy lo hacemos, Ave María o Dios te salve María. Es llamada como la salutación angélica. Y luego propiamente en la manera en que se fue incorporando en la vida cristiana de oración, fue adquiriendo esta tonalidad ya no solo de salutación, como una manera de saludar a la Virgen cuando se pasaba delante de una imagen, por ejemplo, donde se acompañaba con una genuflexión o una reverencia de cabeza, sino que la estructura de esta salutación fue ampliándose. Ya no abarcaba únicamente las palabras del ángel Gabriel, sino que posteriormente va a ir incluyendo las palabras de Santa Isabel y una oración agregada por la Iglesia, y va a adquirir ya la dimensión no solo de salutación, sino de oración cristiana. Tal como sucede hoy en día al pronunciar saludos, o en los aplausos dados a un artista público, o en las rondas de vítores que lanzan los niños de la escuela por una llegada o salida, así también el honor rendido por tales saludos se medía por la cantidad y continuidad. Cuántas veces se hacía reverencia ante un rey, o las veces que pasara una autoridad delante de uno, pues saludarlo poniéndose de pie, etc. Todo este ritmo de las repeticiones al hacer los saludos fue incorporándose también a la salutación angélica. Además, dado que la recitación de los salmos divididos en 50 eran, como lo atestiguan innumerables documentos, la forma favorita de devoción para las personas religiosas y eruditas, así a aquellos que eran simples, es decir, los que no estaban instruidos o estaban muy ocupados, amaban sentir que imitaban la práctica de los más exaltados siervos de Dios mediante la repetición de 50, de 100 o 150 saludos a Nuestra Señora. Miren qué hermoso esto. El pueblo de Dios, que siempre ha sido bastante arrojado hacia la devoción mariana, poco a poco en este amor que sintieron a nuestra Madre, fueron haciendo que surgiera, puedo decir literalmente, la oración del Santo Rosario tal y como lo vamos a ir conociendo ya en nuestro día. La gente sencilla, la que no era monjes, ni hermanos legos, ni sacerdotes, ni religiosos de ningún tipo, esta gente sencilla que pertenecía al pueblo de Dios, quería de algún modo asemejarse a los monjes, a los sacerdotes,
Había este deseo del pueblo de Dios de ser como los sacerdotes, como los consagrados. Hoy, pues, poco quieren imitar a nuestros sacerdotes, el pueblo santo de Dios, por tantas cosas que se ven. Pero bueno, el pueblo de Dios que tenía sed de imitarlos, los imitaba no solo en la manera de vestir, de hablar o de vivir la liturgia, sino también querían imitarlos en su manera de orar. Pero como la mayor parte del pueblo de Dios era gente iletrada en aquellos tiempos, con poco acceso a la educación, pues no podían memorizar y recitar los 150 salmos. Sobre todo recordemos que los libros como los conocemos hoy empiezan a surgir a partir de la imprenta con Gutenberg. Estamos hablando siglo XVI. Anteriormente pues no habían libros como tal, sino rollos, pergaminos que eran transcritos a mano por copistas en los monasterios. Entonces esto era una labor inmensa y la accesibilidad a ellos era costosa por el trabajo que requería. Entonces el pueblo de Dios humilde ya tenía una manera de rezar, la salutación angélica. Saludaban a nuestra madre y para compararse en la manera de orar con los monjes empezaron a hacer esto, a repetir. Así como ellos recitaban los 150 salmos, vamos a repetir 150 salutaciones angélicas. La primera parte de la salutación angélica: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esa es la primera parte, la salutación angélica, las palabras del arcángel Gabriel a nuestra bienaventurada siempre Virgen María, nuestra Madre y Señora. Entonces el pueblo de Dios lo fue haciendo de esa manera. Tenían tiempo de hacer las 150 de María, las hacían. No les daba mucho tiempo, hacían 100, que es la segunda parte de este conjunto de 150 salmos. No les quedaba mucho tiempo, repetían únicamente 50 veces. La tercera parte de los salmos, 50 veces repetían la salutación angélica. Miren qué bonito. Esa es la historia que va a ir originando al rezo del rosario. En cualquier caso, es seguro que en el curso del siglo XII y antes del nacimiento de Santo Domingo, ya la práctica de recitar 50 o 150 Ave Marías se había vuelto generalmente familiar en medio del pueblo santo de Dios. La evidencia más concluyente de esto es proporcionada por las leyendas de María o historias de Nuestra Señora que obtuvieron amplia circulación en esa época. Musafia, Adolf Musafia, nacido en Dalmacia, que era un medievalista, romanista, hispanista, dálmata, ha demostrado que sin duda es del siglo XII la historia de Eulalia, en particular según la cual la Santísima Virgen le pidió a un devoto suyo, que solía decir 150 Ave María, que dijera solo 50, pero más lentamente. Lo que le pasó a los pastorcitos de Fátima, que rezaban a la carrera las Ave Marías y que la Virgen les pidió rezarlas más despacio, pocas pero de corazón. Pues así surge en esta historia de Eulalia, donde se está pidiendo precisamente a un devoto que en vez de rezar las 150 de Marías a la carrera, mejor rece solo 50, pero que las rece despacio. Esto es del siglo XII. No menos concluyente es el relato que da el biógrafo contemporáneo de San Alberto, del año muerto en el año 1140, quien nos dice: 100 veces al día doblaba las rodillas y se postraba 50 veces, levantando su cuerpo nuevamente con los dedos y pulgares de los pies, mientras repetía en cada genuflexión: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta era toda el Ave María que se recitaba ya para este siglo XII. Ya vemos que aquí ya está el conjunto de la oración del Ave María, como conocemos hoy, la primera parte de esta oración, ya está el conjunto hecho, ya estaba anexado. No tenemos un dato seguro de qué momento preciso ni quién conjuntó las dos partes de lo que conocemos hoy
como la salutación angélica, el Ave María. No lo sabemos. Pero sí es cierto que ya hay una comprobación, una datación histórica de que para este siglo, el siglo XII, ya se recitaba de forma completa el Ave María en cuanto a la primera parte de la que corresponde a la versión bíblica como tal, la que aparece textualmente en la Escritura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Las palabras del arcángel Gabriel. Posteriormente las palabras de Santa Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta era toda la Ave María que se conocía, pero ya era recitada antes de que Santo Domingo extendiera la devoción del rosario, y esta práctica de recitar las Ave María 150 veces, 100 veces o 50 veces ya existía. No menos notable es el relato de un ejercicio devocional similar que aparece en los manuscritos Ancren Riel en Corpus Christi y que fue declarado como escrito a mediados del siglo XII. El pasaje en cuestión da instrucciones sobre cómo se han de decir 50 Aves Marías en grupos de 10, con postraciones y otras señales de reverencia. Entonces en este escrito vemos ya que las 50 Ave Marías, que era una tercera parte de las 150 que debían decirse en comparación con los 150 salmos que recitaban los monjes, este bloque de 50 debía dividirse en 5 grupos de 10 Ave Marías cada una, donde se iban intercalando postraciones o reverencias, que eran maneras en que se saludaba a Nuestra Señora en honor de ella. Cuando encontramos tal ejercicio recomendado a un pequeño grupo de anacoretas en un rincón de Inglaterra, 20 años antes de que se estableciera ninguna fundación dominica en ese país, parece difícil resistirse a la conclusión de que la costumbre de recitar 50 o 150 Ave Marías se había vuelto familiar independientemente de y antes de la predicación de Santo Domingo de Guzmán. Con esto nosotros ya tenemos una base histórica, escriturística, testimonial, que nos permite a nosotros darnos cuenta que Santo Domingo no fue el inventor como tal de la práctica de recitar 150 Ave Marías. Ciertamente vamos a verlo nosotros aquí en este estudio, ¿qué papel juega entonces Santo Domingo en todo esto? Pero vamos descubriendo hasta el momento que ya la Iglesia en su sensus fidei, en su sentir de fe, en su sentir religioso, fue desenvolviendo, fue creando, fue adoptando una manera de orar que incluía la repetición de las Ave Marías a similitud de los 150 salmos. El pueblo mismo diseña una oración repetitiva, diseña un modo de repetirla y diseña un instrumento para poder contar esas repeticiones. Y todo esto se da antes del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán o de la fundación de cualquiera de sus monasterios. Vamos viéndolo. Con esto no estamos negando la importancia que va a tener Santo Domingo para el Santo Rosario. Que quede eso muy claro. Por otro lado, la práctica de meditar en ciertos misterios definidos que se ha descrito correctamente como la esencia misma de la devoción del Rosario, parece haber surgido mucho después de la fecha de la muerte de Santo Domingo. Aquí vamos viendo otro detalle. Lo que ya estaba antes de Santo Domingo y lo que surgió después de Santo Domingo. Los misterios meditados como tal
los que hoy se nos proponen como meditaciones del rosario, surgen después de la muerte del santo. Es difícil probar algo negativo contrario a esta idea. El padre Esser, que era un sacerdote dominico de la Orden de Santo Domingo, ha demostrado en la revista llamada Der Katholik de Maguncia, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1897, que la introducción de esta meditación durante la recitación de las Ave Marías fue correctamente atribuida a cierto cartujo llamado Domingo de Prusia. Es decir, que es un sacerdote de otra orden religiosa, de los cartujos, el que ha introducido la meditación de los misterios de nuestra salvación, acompañado con la recitación de las Ave Marías y Padre Nuestro. Domingo de Prusia, también conocido como Domingo de León para otras personas. Domingo de León escribió muchas obras espirituales y le dio forma, podemos decir, la forma actual al rezo del Santo Rosario. En cualquier caso, es seguro que a fines del siglo XV prevalecía la mayor variedad posible de métodos de meditación y que los 15 misterios, ahora generalmente aceptados, no eran seguidos uniformemente ni siquiera por los mismos dominicos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya para el siglo XV estamos hablando de que se meditaba los misterios de nuestra salvación con las Ave Marías, con los Padre Nuestros, pero aún esta meditación va a ser algo irregular en toda la cristiandad. Esto se refiere a que tal vez algunos lo hacían de un modo, otros de otro, otros meditaban algunos misterios más de la infancia, o incluían otras cosas o episodios de la infancia de nuestro Señor o de su vida adulta, pero no había una estructura general fija que permitiera para todos hacerlo de la misma manera. Domingo, este cartujo que hemos mencionado, Domingo de León, fue el que introdujo esta idea. Pero vamos a ir viendo cómo se fue fijando la manera de rezar el rosario como hoy la conocemos. Quiero dejar hasta aquí esta temática que hemos abordado sin conclusión todavía, porque hemos de continuar en una segunda parte de este primer tema sobre el desarrollo histórico en Occidente del Santo Rosario, y hablar posteriormente de lo que nos va a comentar el padre Gabriele Amor en una de sus obras, ya lo voy a decir, sobre el rosario, y dar algunos otros puntos de información sobre el tema, para que sigamos disfrutando de esta enseñanza y de estos contenidos. Quiero invitarles pues a seguirnos escuchando y participando de esta formación, tratando de adquirir el mejor fruto posible de ellas, compartiendo este contenido con otras personas y permitiendo de esta manera que aquellos que aman el rosario a nuestra Santísima Madre vayan conociendo la historia de esta devoción popular cristiana que todos nosotros rezamos con amor y devoción. Que todo sea para mayor gloria y honra de Dios y de su Santísima Madre, la siempre Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.